Hola brujitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este último domingo de octubre con ustedes. Luego vendrán muchos cambios, el eclipse me dio muy duro, después les contaré. Hoy vamos a hablar de, fíjense, están todos invitados aquí, no vamos a hacer distinción de América o Europa, países altos, países bajos, norte, sur, no. Porque vamos a hablar de lo que es en sí la tradición de muertos, del Día de Todos los Santos, al Halloween, Hallowmas, Samhain, Samhain, Día de Todos los Santos, Día de Todos los Muertos, ¿ok? El Día de los Muertos se celebra en todas partes, en la mayoría de países católicos, ¿verdad? Estén en el sur del planeta o estén arriba, donde se hacen celebraciones tal vez un poco más nórdicas, o cada lugar con sus tradiciones también, ¿no? Pero que corresponden un poquito más a las épocas, a la, ¿saben? Equinoccios, solsticios, ya me entienden, ¿verdad? Pero igualito honramos todos, vamos a honrar a nuestros muertos en este día. Por tanto, vamos a comenzar este video y vamos a hablarles de si los muertos realmente vienen. ¿Qué podemos hacer con los ancestros? ¿Cuál es el significado de esto? ¿Cómo nos puede ayudar esto a nosotros? ¿Qué debemos hacer y cómo podemos interactuar con esto? Y muchas cosas más. Ya ustedes me conocen. Vamos por allá. Bien, brujitos, vamos a brindar con mi tradicional Schweppes, por supuesto, por todos los santos, por todos nuestros muerticos, por todos nuestros ancestros, por todos los que se han ido, pero que siguen estando, porque recuérdense que este no es el único baile que bailamos, ¿verdad? Y que esta no es la única dimensión que existe. Por ellos y por nosotros. Salud. Ok, brujitos. Bueno, aquí tienen algunos de mis ancestros. Por aquí los tienen. Combinado con mi Halloween, por supuesto. Es que todo nos lleva a lo mismo, ¿ok? Todo. Todo. Veamos un momentico la diferencia. La diferencia de el Halloween, Samhain, Samhain, como ustedes lo quieran llamar, ¿ok? Es lo mismo, es una honra a los muertos, es una honra a los que están del otro lado, a los que ya se fueron, y a todos los, por supuesto, el Halloween incluye a todos esos espectros que andan por allí sueltos, que también forman parte del otro mundo, ¿ok? Por eso el Halloween es un poco más embrujado, macabro, trick or treat. O me das mi caramelo o te friego la vida. Ustedes saben que esto eran tradiciones, no voy a explicar aquí todas las tradiciones, voy a dar una pequeña reseña. Esto eran tradiciones que se hacían, ¿por qué? Porque se acostumbraba a poner las calabacitas o lo que eran los nabos antiguamente, pero lo celebraban las calabacitas o los nabos para no solo ofrendar a los muertecitos y darles luz, sino para que todos aquellos espectros que, bueno, quisieran hacer travesuras, no se metieran en las casas, ¿ok? Se mantenían las luces prendidas, ¿ok? Las velas, la llama del fuego, la chimenea, se pedían cosas, se le ponían ofrendas a los ancestros, a la final era lo mismo, ¿ok? Lo que pasa es que lo hacían en una época, ¿ok? Porque estas tradiciones de lo que es el Halloween o lo que era Hallowmas o Samhain, Samhain, como lo quieran llamar, eran y tradiciones antiguas. Por ejemplo, aquí como en Cataluña se celebra la castañada, ¿ok? También tiene que ver con los muertos, eran ofrendas a ellos, ¿ok? Y muchas otras cosas. Entonces, la diferencia es que en las épocas antiguas se celebraba la brujería tradicional
pues con la época. ¿Por qué? Porque para ellos esta es la época oscura, ustedes saben, el dios y la diosa, la energía femenina que se honra, porque el dios de alguna forma va al descanso. Ustedes saben que esto es así, ¿verdad? En la tradición brujeril, wicana, brujería tradicional, ¿ok? Ya sea que practiquen con dioses o no, el dios va a descanso y queda la energía femenina absoluta, que es la noche y la oscuridad, el frío y el invierno. Honramos a las diosas como, por supuesto, Hécate, Morrigan, Skadi, Hela, diosas del invierno, todo lo que es la energía femenina y sobre todo las diosas oscuras lo honramos en esta época, pero también lo podemos mirar como entramos en nuestra profundidad, entramos en recogimiento, ok, es lo femenino, el agua, el frío, que tiene que ver con el agua, con los gélidos, el agua interior, ok. Acuérdense que lo femenino es los sentimientos y la conexión con el otro mundo. En la época invernal podríamos tener esa conexión, nos retirábamos, el trabajo, que es la parte solar, se acababa, la gente se metía en sus casitas, recogían la última cosecha, daban las gracias y hacían una festividad para sus ancestros, ¿ok? Sin explicar demasiado, es más o menos lo mismo, protegiéndose de espíritus y muertos, porque evidentemente en los días previos, ya en este mes se han sentido, ahorita les voy a contar una pequeña experiencia, siempre hay que contar una pequeña experiencia, se va sintiendo que esta época está entrando, ¿ok? Es una época muy sentida. Tradicionalmente pues es así, sí se abren las puertas porque la transición entre el verano, el otoño, cuando se van abriendo al invierno, es otra época, es otra cosa, ¿ok? En el sur están en otra época, en la época de más bien solar, pero igualito van a trabajar con lo mismo, las mismas preceptos, ¿ok? El día de todos los santos, el día de todos los muertos. Entonces yo considero, y este año lo he hecho de esta manera y me ha parecido increíble, mis amigos hermosos los mexicanos, que bueno, me encanta. Como les puse ahí en la presentación de ¿vieron mi foto con la Catrina? Y yo soy Catrina, Katy, Catrina, Caterina. Miren, no somos separadas al nacer, ¿vieron el videito? que cuando vi es que me encantan las tradiciones mexicanas, porque estas tradiciones pues las podemos aplicar en el mundo entero, cada quien las va a aplicar como quiera, ¿verdad? Pero el día de todos los santos, el día de los muertos, nuestros muerticos, lo vamos a celebrar en el mundo entero. Ya las otras tradiciones se les celebrarán a sus otras, qué sé yo, los islámicos, los árabes, los judíos, ellos tienen sus otras fiestas y sus otras cosas. Estamos hablando de la mayoría de la gente que de alguna forma o es brujería tradicional, los brujos antiguos, los wicanos, brujos europeos o todo lo que es el catolicismo ligado con, por supuesto, el misticismo de cada país y chamánico, porque muchas de estas tradiciones también vienen de de todos estos pueblos precolombinos, digamos, de alguna forma, todas estas tradiciones chamánicas, cada uno tiene su cosecha propia, pero celebran a sus muertos, ¿ok? Y es en esta época, ¿sí? Todos. Ya sea porque los católicos, de alguna manera, quisieron tapar lo que es el Samhain original, lo quisieron tapar con el Día de Todos los Muertos, pero de alguna manera es una época conectada con los muertos, ¿ok? Sea como sea que lo celebren, y todos lo celebramos, todos tenemos ancestros, y todos debemos honrar a los ancestros. Ya les voy a explicar el porqué, ¿ok? Y lo que podemos hacer al respecto, ¿sí? Entonces, este video es para todos. No es que lo desconecten, no, porque yo no celebro Halloween. Y lo puedes celebrar si quieres, ¿cuál es el problema? No importa que tenga sol. Para los niños también es una tradición muy linda, tiene que ver con nuestros ancestros igual, ¿ok? ¿Te sientes conectado a eso? Hazlo, ¿ok? Bien. Entonces, me gusta mucho lo de México, porque mis amigos mexicanos,
lo hacen de esta manera, ¿no? Lo celebran desde el tal cual como debería ser, ¿ok? Que nosotros, por ejemplo, yo, por supuesto, yo he sido wicana mucho tiempo en mi vida y he practicado brujería tradicional muchísimo tiempo, ¿ok? Tengo conexión con los muertos de toda mi vida y por tanto siempre los celebro de alguna forma, ¿ok? Pero hay cosas que he aprendido ahora que antes no me gustaban. Entonces, me encanta la tradición mexicana, ¿por qué? Porque desde el día 27 ellos celebran primero a sus mascotas, ¿ok? ¿Por qué? Porque son parte de nuestra familia. Vean la película de Coco, todos los que no la han visto, y vean lo que son los alebrijes, ¿ok? Vean lo que son los alebrijes. Esto es una referencia maravillosa a lo que pasa cuando nuestras mascotas se van, que realmente pueden reencarnar, sí, pero la mayoría de las mascotas se queda cuidándonos. Son ángeles, son guías. Y ellos tienen un espíritu, así como lo dice en la película, okay, la de Coco, de los alebrijes. En algunas culturas los llaman pues el tótem, hay muchas otras formas de llamarlos, los guías guardianes, espíritus animales. Hay de todas formas, pero ellos siempre son guardianes, ¿ok? Tenemos un gatito, un perrito, un monito, no importa que tengamos en la casa. Y ese va a ser de alguna forma nuestro alebrije, ¿ok? Aunque tal vez pudiéramos tener más de uno, como los animales tótem, pero siempre hay uno que es el especial. Y cuando tenemos una mascota en la casa, ¿ok? Siempre es un alebrije, sí lo es. Aunque esté en físico, de alguna forma se comunica, porque ellos son los comunicadores con el plano de los guías espirituales, y ellos mantienen la conexión para dar información sobre nosotros y para pedir ayuda y para protegernos. Son nuestros ángeles, ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces celebran ese día. Luego celebran, que me parece precioso, recordar a aquellos que murieron de muertes trágicas. Creo que esto es el día 28, de muertes trágicas, abandonados, los que se han quitado la vida. Posiblemente yo incluiría ahí abortos, ¿ok? Sobre todo si son provocados, yo particularmente, porque eso es una muerte trágica, ¿ok? Ajá. Luego celebran a los abandonados. Ustedes saben que hay muchos muertos, así como dioses abandonados, ¿verdad? Y estos muertos abandonados, así como los dioses abandonados, dicen que un dios abandonado es un demonio convertido. Sí, porque se va volviendo oscuro y triste, porque nadie lo recuerda. Debemos rememorar los dioses olvidados. En otro video les voy a hacer dioses más antiguos todavía. Yo le hice un video ya, pero les voy a hacer otro más adelante, ¿ok? Igual que los espíritus olvidados, ¿ok? Nadie les hizo una lápida, los dejaron a un lado. Gente que ustedes sepan que estuvo en su familia, o gente muy cercana de su familia. A veces sabemos de algún ancestro que fue olvidado, despreciado, que posiblemente hasta murió en otro lugar y nadie sabe ni dónde quedó. Todos ellos debemos honrarlos, aunque no sepamos dónde está su cuerpo, ¿ok? Restablecemos el espíritu, porque ese espíritu se queda como en un purgatorio, se queda furioso, se queda resentido, es un muerto resentido, no se pudo liberar, la mayoría, ¿ok? Luego celebramos, si mal no recuerdo, a los niños que no pudieron nacer, ok, ahí también podemos incluir abortos, o los niños que nacieron pero murieron, que no se les pudo poner nombre, que no fueron bautizados, ok. Todo esto está en 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2. Luego ya el día 1 es cuando ellos celebran a todos los muertos y santos que sí fueron bautizados, que sí de alguna forma ellos consideran que están en luz, están libres. Y luego el día 2 a todos los que han muerto, a todos. Me parece una tradición preciosa. Se van a los cementerios,
Les ponen flores, le ponen su ofrenda, le ponen sus cositas, le ponen lo que les gustaba en vida, lo que no. Les hacen aquellos caminos de flores de cempasúchil, que se llama, que son preciosas las anaranjadas. Ay, esto es bellísimo. Les ponen sales en los altares para preservar su espíritu, sus ofrendas, sus cosas, las calaveritas. Esto es, para mí es hermoso. Este año me he conectado mucho con esa tradición. Y celebrarlo de esta manera me ha traído... uno siempre se prepara, ¿ok? Como brujitos que somos, siempre de alguna forma estamos preparados. Ese 31 de octubre o ese 1 de noviembre o ese 2 de noviembre, de alguna forma estamos conectándonos con nuestros ancestros, ¿ok? El altar de ancestros es una cuestión que podemos tener siempre, ¿ok? Escuchen, muy importante. Pero si quieren, yo les recomiendo que comiencen en esta época. Estamos ahorita a tiempo. Estamos hoy ya, hoy es 29, ¿verdad? Sí, 30, sí. Estamos en el día, creo que se celebran a los niños no nacidos, ¿ok? Pero coloquen todo, no importa. Colóquenle a sus mascotas, colóquenle si tienen alguien que haya sido muerto de tragedia, háganlo, vayan haciéndolo. Dedíquense, porque es bonito. No saben lo que he sentido desde que me conecté con lo mexicano. ¿Por qué? Porque pasaron cosas, ¿ok? No me sentaré a explicarles aquí porque son cuentos largos que no tienen nada que ver y de repente pues ustedes van a decir qué fastidio con esta que empieza con sus shows y sus cuentos. Bueno, pero hubo como un detalle por un regalo que le iba a hacer a una amiga y ahí comenzó una conexión extrañísima con todo lo que son primero los alebrijes, en una forma tradicional japonesa, y luego comenzaron las conexiones, gente que me empezó a decir cosas, yo no sé de dónde empezó a llegar esa información y dije, porque ya yo tenía una ansiedad este año de celebrarlo distinto, parece que mis ancestros me dieron la solución. Entonces, no solo incluyo todo lo que hago en el Halloween, que me encanta, el Samhain, ¿ok? O Samhain, como lo queremos llamar más a nuestro idioma español, pero realmente se pronuncia Samhain, porque viene de los ingleses, ¿ok? Entonces, ingleses, escoceses, galeses, ¿sí? Entonces, dije irlandeses, por supuesto. Ok. Pero me ha gustado mucho incluirlo. Entonces vamos a hacer. Pero tengo que hablarles. ¿De qué nos va a servir este altar de ancestros, ok? ¿De qué nos va a servir? ¿Qué pasa? ¿Los muertos vienen o no vienen? ¿Qué de todo esto es real? ¿Qué podemos realmente sacar en positivo de hacer estos ritos? ¿Ok? Bueno, para empezar estamos en una época... en el sur están en su época solar, pues por supuesto es época de pedir. Pero no está de más que hagan lo que les voy a decir ahora con el altar de ancestros, que es para todos. En toda época del año lo pueden tener, porque nosotros debemos conectarnos con lo que significa nuestras raíces, nuestro territorio, nuestra sangre, aunque nuestra familia nos haya hecho sufrir. Pero nosotros de alguna forma venimos de allí, ¿ok? Les guste o no, tenemos esa sangre y tenemos esos ancestros. Por algo los escogimos y por algo hicimos un contrato álmico con estas generaciones y posiblemente tenemos mucho tiempo en esta familia, ¿ok? Vamos a hablar primero de si los muertos vienen o no vienen. ¿Qué pasa con ellos? Bien, fíjense. Yo les he enseñado y les he dicho que cuando nuestros muertos, las personas que se van, desencarnan, muchos tienen un grado evolutivo muy alto. Por tanto, van a planos superiores, ¿ok? Donde su alma es sanada, porque la vida es dura, se sana, se les ayuda y se define si algunos que quieren pasar
más tiempo con su familia, algunos quieren ser guardianes de su familia y se les permite, y otros quieren simplemente seguir adelante o ir a sus orígenes cósmicos, donde quiera que sea, su familia cósmica, y otros quieren volver y reencarnar. ¿Ok? Por tanto, no todos los muertos van a regresar. Pero la vida está llena de muertos. De hecho, es con lo que más tenemos contacto. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué casi siempre puedo sentir a mis muertos si algunos de ellos tal vez reencarnaron? Esto tiene una razón de ser, brujitos. Escuchen, no quiero confundirlos mucho. Puede que el alma de tu pariente se fue, reencarnó, se fue a otro nivel donde ya no hay un contacto contigo, ¿sí? Pero recuerden lo que llamamos en la brujería tradicional, que queda lo que es el alma, no me gusta llamarla alma negra, el alma roja, ¿ok? Y el alma blanca, ¿sí? Estos son conocimientos importantes. Pero yo se los voy a decir de forma más fácil. El alma se va. El alma es energía pura. No puede quedar atrapada en la tierra. No. A menos de que de verdad esté demasiado atormentada el alma. Y por cosas diferentes puede quedar atrapada como alma total. ¿Ok? Vagando por ahí hasta que termine su misión. Porque es parte también, por ejemplo, llevar una vida aquí en la tierra, haciendo cosas, pero sin cuerpo físico, es parte de una misión de un alma. Pero la mayoría, o digamos una parte de los muertecitos que podemos contactar, es lo que llamamos el espíritu. Cuando nosotros pasamos 80 años en una vida, supongan, 90, dejamos un rastro que se queda en un nivel dimensional. Y esto es lo que podríamos llamar, por eso se le llaman espíritus, fantasmas. Todas las palabras tienen un porqué, ¿ok? Entonces, una parte, un espíritu de tu ancestro se quedó. ¿En qué nivel? Bueno, si queremos averiguar en qué nivel está cada ancestro, en cada espíritu, en dónde se quedó, podemos hacer un trabajo para eso, pero no vamos a hablar aquí de eso. Entonces, posiblemente un medium, ¿ok?, puede conectar y canalizar perfectamente con la energía del espíritu, ¿ok? Traerlo acá, contactar, ¿ok?, entre mundos, y traer la energía de ese espíritu que de alguna forma tiene una vida propia, porque depende también de la persona, qué fuerte fue, qué tan intensa la persona, qué tan consciente este espíritu. Okay, cuando están muy conscientes es porque es el alma que se quedó. Oigan, ¿ok? Cuando están un poco más inconscientes es difícil la comunicación, puede que sea solo la parte espiritual. Como la parte, el doble etérico, ¿sí? Todos tenemos un doble etérico y ese doble etérico muchas veces se queda porque siente que no ha terminado, aunque el alma se haya ido. Se queda atrapado en ciertos planos y quiere seguir con sus familias, ¿ok? ¿Cómo determinamos esto, brujitos? Por la calidad de conexión que tenemos con nuestro ancestro o con nuestro muertico. Le podemos pedir, por supuesto, guía. Siempre tenemos que pedir a los ángeles que son guardianes de los espíritus. A nuestros dioses también, pero los encargados de ellos son los ángeles. ¿Ok? Entonces, para contactar con ellos, lo mejor es pedirle Arcángel Gabriel, Arcángel Rafael, que se ha ayudado a cruzar a tantas almas, Arcángel Azrael, son los mejores para esto. A veces, pues, Miguel, ¿por qué? Porque hay espíritus que están... Yo hoy estoy muy inquieta. Mi abuela me tiene aquí loca. Mi abuela me tiene loca. Porque ella... Después hablamos de mi abuela. Pero me tiene aquí loca. Esa es mi abuela duende. Mi abuela mágica.
hace que me silencie, discúlpenme. Bien, entonces podemos contactar, como ya les digo, con el espíritu o con el alma completa que se quedó, ¿ok? Porque un alma puede vivir perfectamente una experiencia no física, extrafísica, en diferentes planos y diferentes mundos, cuando siente que no ha concretado y que no ha terminado y no se quiere ir. Los ángeles no rompen el libre albedrío y más bien los ayudan. Hay unos que se quedan atormentados por tienen mucha culpa, tienen una vida que fue muy triste o tienen muchos apegos y se quedan, ¿ok? Se quedan en sus casas, se quedan con sus cosas, ¿ok? La diferencia va a ser el nivel de conciencia que muestre el espíritu. Para esto pedimos ayuda a nuestros guías espirituales, a sus guías espirituales y a los ángeles guardianes. Gabriel es un buen, puede interceder muy bien. Azrael, Rafael y Miguel, ¿ok? Se ocupa muy bien de esto. Miguel cuando el espíritu está muy atormentado y ya parece muy oscuro. Sí, tenemos que pedirle a ellos para poder ayudar a ver la conciencia que tiene nuestro ancestro. Si es que lo llegamos a ver, por supuesto. Pero es para que sepan que de alguna forma sí están. Y pueden estar, por supuesto, no solo en nivel fantasma, en nivel espíritu, sino en nivel guía espiritual. ¿Ok? Donde se presentan, ahí es donde yo les digo, ahí están. Puede estar en nivel fantasma, pero muy consciente. ¿Se acuerdan el cuento de Jack que le conté en el video pasado? Porque me preguntan, ¿pero por qué Jack estaba tan feliz? Y porque el cuento de mi amiga, que le hizo un trabajo espiritual, una limpieza. ¿Por qué la otra estaba tan atormentada? Porque la otra era un espíritu. ¿Ok? Ya no tenía alma. Quedó en su tormento. ¿Ok? Jack estaba en alma y decidió quedarse en ese lugar porque lo amaba. ¿Ok? Por eso estaba muy consciente. El tener alma los hace estar muy conscientes, pero cuando los miramos, los sentimos desde un nivel que son están como iluminados y se nos aparece la abuelita o el abuelito o el papá o la mamá o el hermano o quien sea. De alguna forma está acompañado de seres de luz, ¿verdad? Y nos da mensajes maravillosos. Yo que lo he visto en todos los trabajos espirituales que hago, en todas las limpiezas que hago, no siempre se presentan, pero muchas veces sí. La diferencia es abismal. Tú sabes que se quedaron como guías espirituales o se les está dando el permiso porque no han reencarnado, porque no se han ido a sus planetas de origen. Aún estando en sus planetas de origen, pueden escuchar nuestro llamado y volver por esa noche o en el día que les provoque, por supuesto. Lo que pasa es que sí, por las épocas, realmente los antiguos sabían lo que hacían. Se abren puertas. Esto es así, sí o sí, ¿ok? Se abren puertas. La Catrina. La Catrina nos dice que a la final, no solo la Catrina, sino todo lo que es la tradición de los espíritus y de honrar a los muertos. Las calaveritas, todas estas cosas, así como la que tengo por aquí. Que a la final todos somos iguales y que esto nada más es una envoltura, es como una ropa, es un traje para vivir una experiencia humana. Por eso debemos cuidarlo, sí, porque es el templo que llevamos y que nos sostiene esta alma tan poderosa mientras vivimos la experiencia física tan intensa, pero que a la final, bueno, todos somos unos huesitos y volvemos, sea la personalidad que seas, seas el ser que seas. Te llames como te llames, tengas el dinero que tengas o no tengas nada, o hayas hecho bien o hayas hecho mal, todos volvemos a la misma caja. Volvemos a la tierra y ya está, y nuestra alma vuelve a donde debe ir, porque el alma no pertenece a esta tierra, el cuerpo sí, el cuerpo es de Gaia, ¿ok? Los animales, la naturaleza, todo esto es de Gaia, y los espíritus de alguna forma pertenecen a Gaia. Esa parte que se queda de nosotros, esa alma roja, negra o alma gris, se queda de nosotros en los huesos, ¿ok? Y pertenece a Gaia. De alguna manera, si queremos contactar con cualquier muerto, está en una dimensión toda esa información. Porque Gaia la guarda, ¿ok? Estamos en un universo multidimensional. Pero no es el muerto en sí, no es el alma, es solamente una parte, una fracción. En cambio, el alma se va
Se queda un rato si quiere en alma, porque se le permite también perfectamente vagar por las zonas espirituales de esta tierra, pero de alguna forma ya es perteneciente a otro mundo. El alma pertenece a otra frecuencia muy alta, ¿ok? Ya sabemos que el alma es luz, ¿sí? Ok, entienden que sí, los muertos de alguna forma podemos contactarlos, ¿verdad? Unos en una realidad total y otros en frecuencia nada más. ¿Sí me comprenden? Por tanto, no se desilusionen, sus ancestros pueden venir de cualquiera de las dos formas o al menos una parte, una energía de ellos, ¿sí? Que es lo bonito. ¿Qué pasa con el altar de ancestros, ¿sí? El altar de ancestros es lo mejor que podemos hacer en esta época, ¿sí? Además de, por supuesto, los que quieren hacer pues el rito de Samhain, que es pues honrar al dios y a la diosa, despedirse, todas estas cosas que son ya más brujería, ¿ok? Más brujería tradicional, ¿ok? Aunque la brujería se trata del nivel y la conexión con otro mundo. A ver, y los muertos están totalmente ligados a esto. De hecho, la mayoría de las tradiciones mágicas, espirituales, de todo tipo, en todas las tradiciones, tienen que ver con muertos y con espíritus. Hay personas que no tienen su poder sino de los muertos, por ejemplo, de los espíritus que se han quedado. Entonces, su intuición ni siquiera es de ellos, es de los espíritus. Esta es una de las cosas que mejor podemos hacer con nuestros ancestros. Pongan su Halloween como les dé la gana, pero aquellos que solo van a celebrar a sus muertitos, ¿ok? Y que lo quieren tener todo el año, porque no está mal, ¿ok? No está mal tenerlo. Les voy a decir por qué. ¿Por qué no está mal tener un altar todo el año? Solamente que en esta época lo ponemos mejor y nos vamos a conectar mejor. Yo sé que nuestras familias no siempre son lo ideal. Muchos de nuestros ancestros o familiares los rechazamos. Fueron grandes dolores o sufrimientos. Sabemos que no vamos a olvidar, no nos caigamos a mentiras. Somos humanos y no vamos a olvidar que se nos hizo daño, pero también ya somos adultos y no debemos, entendemos que la huella del niño herido vive en nosotros. ¿Ok? Y también pues el rechazo a ciertas castas familiares, porque recordamos de otra vida karma y dolor con estas castas familiares y por eso volvemos a nacer con ellas. ¿Por qué volvemos a nacer con ellas si son personas que eran nuestros enemigos? Para que a través del vínculo del amor se sane. Pero no lo entendemos. Si nosotros pudiéramos ver al nivel de los ángeles o de los guías espirituales, entenderíamos un contexto más amplio de por qué te pasó lo que te pasó, por qué tu madre te hizo lo que te hizo, por qué tu padre fue así, por qué tu abuelo fue así. Porque todo esto te lleva a... Es lo que tú contrataste, todo está bien planeado para que tú seas la mejor versión de ti mismo. Y miren que lo he aprendido a golpes, pero lo he entendido. Ahora que yo les diga, ustedes van a olvidar todo el dolor de su pasado, es mentira. Lo vamos a recordar, pero lo vamos a recordar con conciencia. Y esto es lo más importante de un altar de ancestros, porque lamentablemente a usted no le gusta este cuerpo, esta esencia y este espíritu que vive aquí, aunque el alma sea libre y hizo un contrato con todos estos seres, el alma es otra cosa, ¿ok? Aunque en contratos también se hacen contratos con las almas, pero vamos a hablar generacionalmente a nivel como de, digamos, constelaciones familiares. ¿Tenemos una herencia de nuestros ancestros? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De la energía femenina y la energía masculina. Por tanto, el trabajo con los ancestros y con un altar de ancestros es tan importante. Porque, fíjense, yo sé que a lo mejor les va a costar poner algunos ancestros. Pueden ir con calma. No tendrían que poner todos los ancestros de una vez. Bueno, no tenemos todos. Algunos que tienen muchas fotos, pero que pongan las que ustedes al principio se sientan bien. Vayan trabajando con lo que se sientan bien. Si se atreven a ir a más, vamos a más. ¿Ok? Esto es un buen año, un buen ciclo en este momento en que estamos para ir a más.
atrevernos a colocar aquellos ancestros que no nos gustan. Por ejemplo, bueno, puede ser una misma mamá o un papá, o una abuela o un abuelo, tíos, tías, una rama de la familia que no nos gustó por X sufrimiento que nos causaron, o ambas. ¿Ok? Pero yo quiero que ustedes sepan, hay una meditación muy bella que hizo una brujita amiga de varias brujitas que nos conocemos. Ella desencarnó, pero dejó una meditación tan espectacular que yo se la daba a muchas personas. No sé si la aprecian como yo. Estaba súper conectada. Es una meditación que te ayuda a llegar. Bueno, yo por lo menos llegué a un punto en que, porque yo tenía mis ciertos problemas con la línea materna, ¿ok? Muy duros. Cuando me conecté profundamente, ustedes no se imaginan la sanación que tuve en meditación, por supuesto. Lo que pasa es que ella conectó al principio con sus palabras, su voz, su cadencia, me llevó, porque yo me transporto fácilmente. Y lo hice con el corazón, deseando compartir y deseando entender por qué tuve esta familia, ¿ok? Esta parte de la familia materna. Y cuando entendí el dolor y el sufrimiento que tenía mi abuela, ella sufría de ansiedad, sufría de depresión, y nadie lo sabía, ni lo entendían porque eran otras épocas. A ver, tuvo 14 hijos. ¿Cómo no vas a tener ansiedad y depresión? Aunque su ansiedad y su depresión venían del alma, venían de otras vidas también. Tuve una familia muy católica, pero entre ellas habían grandes brujas. Sí, de hecho, reconocí, porque me lo fueron contando, había una gran hechicera en el año 1400 y pico, en Inglaterra, ¿ok? Sí. Increíble lo que vi, era de origen celta y es una de mis ancestras. Y te conectas, es tan increíble lo que puedes conectar. Y todas las mujeres de ese clan suprimieron su poder, porque la mayoría venía de ella y de muchas cosas más atrás, ¿ok? Yo vi hasta cierto punto. Ok, es cosas que no voy a contar, por supuesto. Ustedes saben que me reservo ciertas cosas personales, es normal. Pero bueno, para darle una amplitud de lo que pude ver. Y pude entender. Y a mi bisabuela, por parte de mi mamá, que era muy alegre, muy brujita, pero ella, católica, apostólica romana, pero muy brujilla, disimuladamente. Era un personaje divertidísimo. Entonces ella me explicó tantas cosas porque estaba muy libre a nivel álmico, ¿sí? Y me enseñó por qué, pues, mi abuela fue así, por qué mis tías eran así. Porque, bueno, mi bisabuela no la conocí, ni mis tatarabuelas, pero me enseñó mucho de las generaciones. Por qué mi mamá hizo lo que hizo, por qué se sintió tan sola, porque tantas cosas, ¿ok? Mi mamá no pudo crecer, siempre se quedó como una niña. Mi mamá se quedó como una Peter Pan. Sí, mi mamá es una Wendy Peter Pan. Es una combinación de niño perdido con Wendy y Peter Pan. Entonces, claro, se encuentra ante este dragón de hija que tuvo y no sabía qué hacer con ella. Porque por el lado paterno, pues por supuesto que me enseñaron también, por supuesto, del lado paterno. Ustedes ven este personaje que tengo aquí, ¿verdad? Bueno, ahí se ve muy linda, pero no sé si pueden notar la energía que sale de ella. Esta es una gran bruja, pero ella sí lo decía con honor, ¿ok? Con cuidado, por supuesto, no lo llevaba a trabajar en esto, pero lo tenía. Ella venía y te decía 4 cosas de frente y punto. Esa tenía un carácter terrible. Todas las abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, por parte de mi papá, de la familia masculina, ¿ok? Del linaje masculino, eran de mujeres fuertes de carácter, que más bien dominaban a los esposos de alguna forma, ¿ok? Esposos fuertes, esposos pistoleros del viejo oeste, así les digo, que estuvieron en guerras, que estuvieron de hecho, les puedo decir que uno de los grandes personajes de guerra, tengo muchos,
pero en mi país había uno de mis ancestros, que se llamaba Ambrosio Plaza. Imagínense ustedes, guerreros todos, aquí en España, allá estuvieron, parece que estuvieron, hubo una parte que se dividió hacia los Estados Unidos. Miren, encontré tantas cosas. ¿Qué pasa cuando tú no sanas tu linaje masculino? ¿Qué se corta? Ustedes quieren progresar en la vida. Ustedes quieren progresar en la vida, mis niños preciosos y bellos, mis brujitos. Ustedes quieren conectar la abundancia, la prosperidad, la fuerza masculina y solar. Tienen que honrar a su padre, a su abuelo y a todos los del linaje masculino, por parte de papá y también por parte de mamá, los del linaje masculino, desde tu abuelo en adelante, el papá de tu mamá. Pero lo podemos nombrar, lo podemos ver de esta forma más fácil. Papá, todo el linaje de papá. ¿Qué nos da el linaje de papá? ¿Ok? ¿Qué semilla sembró? Mala y buena. Mamá, todo lo femenino. Ustedes quieren conectar, todos los que están aquí, con su parte bruja, su parte ancestral, sus ancestros, aquellas mujeres brujas, sanadoras, bellísimas, aquellos chamanes, épocas antiquísimas, de donde venimos, la parte de los sentimientos. La madre es el agua, los sentimientos. Si tú no estás bien con tu mamá, tus sentimientos van a acabar contigo. Tú misma vas a acabar contigo, tú mismo vas a acabar contigo. Papá es nuestra abundancia, mamá es nuestra estabilidad emocional. Sin esas dos cosas, brujillos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo criamos una familia? ¿Cómo rompemos los lazos para darles a nuestros hijos algo? No, vamos a volver a repetir si no sanamos. Entonces es necesario, aunque les cueste, entiendo, porque ha sido doloroso muchas cosas. Pero entiendan que cada aprendizaje, porque cuando yo me reuní con mis ancestros, lo hice a través de estas meditaciones maravillosas, lo hice con intención y con deseo, porque yo no quería nada, pero lo hice porque tenía que hacerlo. Entendí. Ellos me mostraron un mamut. Fue la referencia que me dieron. Que si vamos a ver, en mi signo solar, yo soy Tauro, ¿ok? Y en el signo horóscopo chino, yo soy el perro de metal, guardián del templo, ¿ok? Y luego, si vamos a ver, como tótem, estos tres signos están asociados al elefante, al mamut. Bueno, estas son otras cosas de las cuales podríamos hablar otro día, pero ellos me lo enseñaron y me dijeron, esa fuerza que tienes adentro, invencible, la montamos mucho que haya sufrido. Nosotros también sufrimos, todos hemos sufrido, nos unimos en llorar y en sufrir, todas entendimos. Entonces yo la sané a ellas porque las perdoné. No se olvida lo que vivimos, pero lo vemos de una forma distinta y lo dejamos ir y ya no nos duele. Y hasta llega un punto que ya ni te acuerdas. Y me enseñaron que ese elefante, que ese mamut, que ese ser, o sea, me enseñaron una fuerza bestial que salía de mí, porque ciertamente es así. Esa fuerza de voluntad que tienes, ese peñón de Gibraltar, ese dragón que llevas dentro, eso lo tienes porque todo lo que pasó te llevó a esto. Pero tú pudiste superarlo, tú pudiste entenderlo, tú agarraste las cosas que te dolían y las convertiste en fortaleza y por tanto nos has liberado, porque ninguna de las mujeres del clan se ha liberado. ¿Entienden? Yo soy la rama que libera el árbol, pero eso ya lo sabía cuando nací. Yo sabía que venía a liberar cosas. No es fácil cuando somos esa perspectiva que el árbol hace que nazcas y tú te comprometes con esas ramas familiares para ayudarlos. Así como entender desde la rama masculina también la fuerza, la brujería,
porque ambas familias eran muy brujas, ¿ok? La fuerza de la mujer que tenía por el linaje paterno, la fuerza de los hombres por el linaje paterno muy grande, también la fuerza espiritual que tenían los hombres de la rama familiar. Y fui integrando todo. Ustedes se dan cuenta de que todo lo que les estoy hablando es algo que soy yo. Pero lo fui integrando de una manera, al principio muy negativa, con mucha rebeldía, porque tenía que ser así. Y luego he ido entendiendo. Ya no es necesario pelear, a menos de que, bueno, alguien venga a meterse conmigo, ya es otra cosa. No es necesario la guerra para entender que soy lo que soy. Gracias a todos esos ancestros y gracias a todos lo que de alguna forma me fue quedando como línea genética, generacional, es como lo que llamamos las constelaciones, ¿ok? No todo en la vida es lo que nos dejaron los ancestros, muchas cosas también, que las arrastramos y las creamos nosotros mismos desde la perspectiva porque nosotros crecemos. No toda la culpa de lo que somos, échenselas a los ancestros, pero que es la semilla, ¿ok? De nosotros depende darle la vuelta en positivo. Si ustedes quieren, vamos a ponerle un ejemplo rapidito. Agarren de su papá y su mamá, que seguro que los conocieron. Si no tienen papá y mamá, de aquellas personas que los criaron, porque esto también no tiene nada que ver. Quien los crió también es su línea generacional, ¿ok? ¿Qué tiene tu papá y tu mamá que a ti te guste? Esto es la primera regla, intégrenlo. Es lo que tenemos que llevar a nuestra vida, agárralo, porque eso es un mensaje maravilloso del clan, lo que tú, a tu forma de ver, te gustaba, de tu mamá o de tu papá, aunque hayan sido un desastre en lo demás, pero había algo que te gustaba, ¿verdad? Esto es lo que tú tienes que potenciar en tu vida. ¿Qué tenía tu papá o tu mamá que tú detestabas? Y que lo veas como un comportamiento terrible. Ok, esto es lo que tú vienes a cortar. Cadena cortada y no repetirlo hacia tus hijos y hacia tus generaciones. Entonces ahí se libera el clan lo agradece y muchos de los ancestros comienzan a irse porque alguien lo logró, alguien los liberó. Es así. Y muchos de los que están atrapados y que están aquí tratando de ayudar a los que están vivos, escucha, atiende. Muchas de nuestras voces de conciencia, no solo nuestra conciencia, nuestro ángel guardián son a veces los ancestros. Entonces vamos a tratar de hacer el trabajo. Entonces, ahora, en esta época, hagamos nuestro, este no es mi altar, este es un altar aquí improvisadillo, ¿verdad? El mío lo tengo escondidillo. Les puse ciertas imágenes ahí de algo que hice sencillito para ponerlo acá. El mío personal, ustedes saben que no lo enseño, pero sí les hice una cierta imagen bonita. Que pueden integrar las tradiciones que quieran, ¿ok? Pero vamos a hacer el altar. ¿Para qué? Para honrarlos, para conectarnos, para meditar con ellos, para recibirlos. No solo ellos, sino que nos podemos conectar con muchos otros espíritus y recibir las bendiciones de aquellos espíritus por lo menos ancestrales que están en el territorio donde estamos. Espíritus de poder, como por ejemplo aquellos seres que admiramos, así como yo admiro a Spartacus, por ejemplo, a Ragnar, que fueron personajes existentes. A mí me encantan, por ejemplo. Me fascinan. Y otros cuantos, pues, pero bueno. Son personajes que son ancestros de poder, se le llama, ¿ok? Entonces, integrémoslos también, los podemos colocar y pedirles su fuerza. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos nuestro altar? Ponerles cositas, por supuesto, que sabíamos que a ellos les gustaban o que nos imaginamos que podían tener como tradiciones. No importa que ustedes sean paganos y pongan algo católico. ¿Por qué? Porque es lo que a ellos les gustaba, es lo que ellos querían, ¿ok? Pónganle las cosas que a ellos les gustaban, ¿sí? O que ustedes piensen que les pueden gustar. ¿Quieren por una virgen? Yo tengo un personaje pues que se fue no hace mucho, algo bastante trágico. Y él amaba a la Virgen del Carmen. Y yo se la puse, le compré un velón gigantesco de la Virgen del Carmen. Y le puse un rosario con la Virgen del Carmen porque era muy católico. Hasta ahí les diré. ¿Sentí la presencia? Increíblemente. Y eso que no es el día todavía.
pero con la tradición de México. ¿Por qué lo puse ayer? Porque murió trágicamente. De hecho, digo yo que se perdió en el ánima del mundo. La impotencia de mi guerrera interior Bien, lo dejamos así, porque ya pasó y es parte de lo que se contrató de alguna forma. No vamos a hablar más de esto. Seguimos. ¿Qué vamos a hacer con nuestro altar de ancestros? Un ejercicio que podemos hacer. Vayan incluyendo, como les digo, no se esfuercen. Coloquen a aquellos a quienes quieran, ¿ok? Según la tradición de su país, pónganle sus cosas. Habrán tradiciones más católicas, tradiciones más como en México, tradiciones más como lo que es el Halloween, por supuesto, tradiciones más brujeriles, no importa, vamos a honrar a nuestros muertos, ¿ok? Y dejémosle siempre en nuestro altar, en un lado nuestras diosas y en un lado nuestros ancestros, que son tan importantes, ¿ok? Entonces, brujitos, ¿qué vamos a trabajar con ellos? Sentémonos a conversar con ellos, a cenar con ellos, con los dioses también, por supuesto, todos los que quieran, por favor. Vamos a incluir a todos los espíritus del otro lado porque el velo se hace fino y lo vamos a sentir. Muchos lo sentimos, yo normalmente lo siento como un temblor muy fuerte o siento que empiezan a pasar cosas, empiezan a llegar luces, aromas. Desde el 27 que estoy haciendo este trabajo como los lindos y hermosos comunidad mexicana, me han empezado a llegar olores, recuerdos, nostalgias. He estado muy movida porque lo he hecho de una forma muy bonita, ¿no? Estoy ya preparando el camino para este momento. No solo el 31, ¿ok? Ni el primero, ni el 2, no. Desde el 27 es precioso, ¿ok? Y desde el 26 ya deberíamos tener armados nuestros altares. Yo normalmente lo tengo siempre, ¿ok? Siempre tengo, por supuesto, a mi papá, a mi abuelo, mi abuela, pero hacerlo de esta manera me ha conectado mejor, así que les recomiendo que sigan la tradición de México. Pero cada quien en su país, ¿ok? Cada quien. Todos nos reunimos en este momento. Miren, hay tantas cosas que podemos hacer con los ancestros. De hecho, en el curso de brujería hay uno de los videos es trabajar con los ancestros. Pero podríamos hacer un trabajo más amplio. Por lo menos unos 2 o 3 videos, un mini curso de los ancestros. Pero bueno, yo les voy a poner aquí algo muy fácil, ¿sí? Fíjense. Vamos a agarrar un calderito, ¿ok? Bueno, venderle por supuesto como sus velas, sus ofrendas, cenar con ellos, ¿ok? Hay un ritual que se hace de la calabaza, pero yo lo quité porque el audio era muy malo y es un ritual que a mí me gusta, lo he hecho todos estos años, pero este año no lo voy a hacer. Este año simplemente voy a prender mi calabaza porque me gusta, porque tiene mucho significado brujeril que me fascina y me gusta Jack O'Lantern y me gusta todo esto y me gusta todos estos espíritus saltimbanquis y locos que vienen y que conversan conmigo y que están trastornadísimos y los duendes y las hadas. Anoche tuve un sueño con hadas que ustedes ni se imaginan. Ay, con las hadas y estoy feliz porque yo siempre tengo tantas pesadillas, tantas cosas, estas luchas nocturnas, pero ayer me dieron un sueño bonito. Sí. Y les voy a decir que es un mensaje para el mundo. Van a pasar cosas. Está ganando la luz. Es un mensaje que les dejo por ahí. Después hablaremos de eso. No sé qué va a pasar con Walt Disney. Pero hay un mensaje que va a dejar Walt Disney o la empresa de Walt Disney en una de las películas que va a lanzar, que tiene que ver mucho con lo que está haciendo la luz en este momento. Es todo lo que les puedo decir por ahora. Vamos a agarrar después de cenar con ellos, conversar con ellos, con los dioses, con todo lo que ustedes quieran, todas sus tradiciones. Ya les dije. Agarramos un calderito. Ok, esto es lo máximo. Sí, un calderito de brujita,
o una ollita bonita, un platico, donde ustedes que puedan quemar cositas, ¿ok? Un caldero es lo mejor, pues le podemos poner unas gotitas de alcohol de quemar, cuidado que es inflamable, cuidado, o simplemente lo queman sin alcohol de quemar, ¿ok? Deberíamos poner unas hierbas, sería lo correcto. O podemos poner un carboncito, ¿ok? De estos que prenden muy bien. Yo tengo una marca maravillosa que prenden, si las pueden conseguir. Ay, se las voy a poner aquí, ya va. Ahora saco la caja y les pongo aquí la... ¿Cómo arden? ¡Qué locura! ¿Y cómo duran? ¡Qué calidad! El que pueda conseguirla, excelente, la consigue en Amazon. Ponen su cosita, ¿ok? Aunque prender un fuego sería muy lindo. También con una pastillita medio, un cuartico de pastilla de alcanfor es maravilloso para hacer un fuego porque es inflamable, ¿ok? Lo que pasa es que el alcanfor expulsa mucho, bueno, pero también puede servir. Ustedes decidan la manera, ¿ok? Pero pongan hierbas como respetuosas, por ejemplo, como la salvia, ¿ok? Primero para los malos espíritus, las malas influencias y las cosas negativas de nosotros y de nuestros ancestros, porque todos tenemos, ¿no? Pueden poner un romero y luego pueden poner, por ejemplo, miren, unas rosas o unos azahares, algo, porque el romero y la salvia es un intermedio, protege la parte etérica espiritual, ¿ok? Y nos protege de espíritus, digamos, chocarreros. Luego, el romero es un limpiador, porque queremos limpiar todos los rastros de las líneas generacionales, ¿ok? Queremos aliviar todo eso. Él va a los chakras inferiores, el romero. Aunque yo diría que es un medio también. Pero las rosas o los azahares o los jacintos, ese tipo de flores, el jazmín, el que lo soporte, a mí no me gusta, son flores que se conectan, los nardos, que se conectan con lo angelical, con la luz, ¿ok? Tanto ancestros, el romero va a ir hacia los ancestros que están abajo, o la lavanda, si quieren poner lavanda también, porque va con los ancestros que están, digamos, en una frecuencia más baja, y las rosas, los nardos, los jacintos, igual que los aceites que nos podemos poner en los chakras, para conectarnos con los guías espirituales. Hacemos de 3, 5 o 7 flores, ¿ok? O hierbas, y las podemos quemar para nuestros ancestros, ¿ok? Y allí, en ese fuego, vamos a ir escribiendo todo aquello que, por ejemplo, sintamos, vayan conectando y preguntamos, a ver, ancestros, mi prosperidad está trancada. Si esto pertenece a ustedes, yo quiero que lo liberemos entre ustedes y yo, que vuelva al clan y que sea liberado en luz y en amor con los ángeles y guías espirituales. Y tiramos en el calderito ese deseo. Podemos ir uno por uno o escribir todo aquello que no queramos que pertenezca al clan y que ya nosotros queremos liberar y que nos den la ayuda para salir adelante en este aspecto. Pero ante todo tenemos que honrar el linaje femenino y el linaje masculino, porque si no, no vamos a crecer en la vida. Cuando honramos linaje femenino y masculino, ustedes van a ver, con poner nada más las fotos, el altar de ancestros, ustedes van a ver lo que se gesta en su vida. Se dice que las personas vivas las debemos poner en madera y que las personas que ya se fueron en metal. Aunque yo no hago mucho caso de esto. A mí me gusta ponerlos en madera porque es muy lindo. Aunque a mi papá por allá arriba lo tengo uno de metal también. Lo tengo uno de madera y uno de metal. Pero creo que esto es indiferente, pero esto es una norma de los japoneses. Si lo quieren integrar, háganlo. Los vivos hacia la parte este o norte, y los muertos hacia la parte oeste del altar, por ejemplo, si quieren. Es una referencia, pero lo más importante es ir conectándonos con esos sentimientos, con todo ese dolor, echarlo en ese caldero ante nuestros ancestros. Imagínense que están todos allí y díganle, por favor, ayúdenme a liberar esto.
quiero ayudarlos a ustedes y ayudarme yo. Necesito seguir adelante. Vamos a cortar estas cadenas kármicas, estas ramas del árbol que ya están rotas y partidas, ¿ok? Posiblemente haciendo esto con todo sentimiento, ¿sí? Y con nuestros guías espirituales, ángeles guardianes y todos los seres y espíritus y dioses y diosas que quieran asistir, vamos a ir comprendiendo, porque tal vez ese día podemos comprender más, ese día tenemos una magia mucho más profunda, tenemos a nuestro alcance la percepción más grande, ¿ok? Desde el 30 en la tarde hasta el día 2, pero sobre todo el 31 en la noche, tenemos las puertas súper abiertas, ¿ok? Así que bueno, háganlo cuando quieran, ya sea el primero, ya sea el 2, ya la energía va fluyendo un poquito menos. El 31 al primero, si quieren, aquellos que sean que no vayan a celebrar Halloween, ni Halloween, ni Samhain, porque no van con la época, ¿ok? Están en el sur. Pero si van a celebrar su Día de Muertos, traten de hacerlo que no tiene nada de malo, entre 31 a el primero, que son las fuerzas más fuertes. Ahí están los portales más profundos. Ya el 2 en la tarde comienzan a cerrarse. ¿Ok? Bien, brujitos. El que quiera el ritual de la calabaza, aunque lo grabé hace tiempo, ustedes saben que estoy borrando cosas del canal que no se oyen bien, o que se oye bien, pero bueno, no es un video que me guste. O sea, quisiera reformularlo, pero no será este año. Entonces, el que lo quiera ver me dice y yo le doy el link en privado para que lo vea, aunque es un video un poco loco, pero van a entender el ritual perfectamente si quieren hacer el ritual de la calabaza, ¿ok? Vamos a hacer nuestro altar de ancestros. Esto así sencillo ahí donde lo puse. No les dice mucho. No se sienten protegidos, no se sienten distintos. Entonces vamos, lo más importante, a veces celebramos cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Y resulta que lo más importante son nuestras raíces, nuestra sangre. Lo que nos unió en esta tierra y lo que nos unió como almas desde hace tiempos inmemoriales. Vamos a liberarlo, vamos a ayudar a ese clan que también está atormentado. Muchas almas están atormentadas porque no lo lograron, porque sienten culpa. ¿Pueden ustedes liberarlas? Vamos a hacerlo. Y a los ancestros del territorio donde estén. Yo, por ejemplo, aquí en Cataluña, ya yo tengo quiénes son mis ancestros de Cataluña de poder, por supuesto, porque yo siento que Cataluña es mi segunda casa y agradezco absolutamente a esta tierra todo lo que me ha dado. Me ha enseñado tanto, soy una persona totalmente distinta desde que llegué aquí. Aquí realmente me he hecho sabia. Claro, porque es una tierra donde ya estuve. Siglos y siglos y siglos atrás he repetido estando aquí. Entonces esta tierra volví después de mis viajes por el mundo. Vi viajes de otras vidas y de este. Y aquí estoy. Y también pues a todos los ancestros o todos los seres que pueblan este lugar, que yo no los conozca. También voy a hacer algo para ellos. Así que hagan algo para su territorio, ancestros conocidos y desconocidos, ancestros de poder y sus ancestros personales de su familia. Esto no los va a dejar vacíos, no es un ritual vacío. ¿Ok? Brujitos, y algo que les iba a decir. Si quieren, cuando hagan su altar de ancestros, acostúmbrense a hacer algún oráculo, ya sea hecho por ustedes, porque lo pueden hacer con cosas que ustedes vayan encontrando y que les den un significado especial. O pues unas runas, un tarot que a ustedes les guste. Conságrenselo a los ancestros en este día. ¿Para qué? Para tener todo el año ese tarot o ese oráculo o ese péndulo, lo que ustedes quieran, para que los ancestros puedan hablar todo el año con ustedes a través de esa herramienta, ¿ok? Es un momento perfecto para hacerlo. Recuérdenlo. Bien, brujitos, hasta aquí se los voy a dejar. Ya está. Espero que lo disfruten, espero que me hagan caso.
háganme caso. Si no, los muertos le van a jalar las patas. Ustedes saben que existen ánimas del purgatorio, ¿no? Yo le voy a prender unas velas a los ánimos del purgatorio para aquellos que no hagan caso en hacer el altar de ancestros y que les jalen las patas. Ustedes saben que mi abuelo nos amenazaba con eso y mis tías, porque era muy católica. Miren, era tal el miedo que salíamos todos corriendo a toda velocidad a decir la verdad. Yo era la única que no decía la verdad. ¿Por qué? Porque estaba tan acostumbrada a los muertos. Pues ustedes vean a mis primos. Fui yo. Bueno, paliza para ti. Qué terrible me parece decir esto, pero eso era lo que pasaba. Yo me aguantaba y a mí no me daban la paliza, pero me daban la paliza a los muertos. Pero ya estaba acostumbrada. Entonces yo sé que me iban a jalar las patas, me iban a jalar la cobija, pero ¿qué me importa? No pasa nada. Miren, les voy a contar una pequeña experiencia que tuve en un video. Les voy a poner el video. Yo les puse uno ahí en Instagram, pero de una... La visita fueron varias cosas, pero en esa visita que tuve, por supuesto, a mi vieja, antigua, maravillosa y preciosa ciudad de poder, Barcelona, porque yo la amo profundamente, a la diosa oscura de Cataluña. Aunque es una ciudad pues congestionada, con tanto loco, con tanta cosa, con de todo lo que ustedes le quieran poner negativo o positivo, porque la gente la ama, turísticamente la aman y la adoran, pues que ella tiene poder. Miren, hay una canción, los que saben de Cataluña se la saben, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder, y si lo tiene. Miren, ustedes no se imaginan, no es la primera vez que me pasa, pero que estas épocas suele ser más fuerte. Ahí hay muchos seres, así como hay seres de oscuridad, también hay seres de luz. Y yo me disponía a ir al Museo de Cera, que por cierto nunca lo había visitado, digo, parezco mongólica. Y me fui a visitarlo con mi hijo. Yo, por cierto, venía cantando de la canción a Barcelona, porque me encanta cantársela cada vez que llego. Yo honro el sitio donde voy. Donde quiera que voy de un sitio, le canto una canción, toco el piso, beso a los ancestros, siento las cosas, pido permiso, si me da miedo. Yo soy así, ¿ok? Como ella representa tanto para mí, pues yo le canto. Yo le canto cuando llego a Barcelona, yo le canto. Entonces, por cierto, aquí se celebran las castañadas. Entonces, hay castañas por todos lados, boniato. Esto tiene sus tradiciones, ¿no? Sus cosas. También tiene que ver con los muertos y las ofrendas y todas estas cosas, pero se celebra más Día de Muertos y Día de Santos también. Pero junto con lo que es la castañada, son otras cosas muy lindas. Voy caminando por las calles y tenía tiempo desde que... desde que he estado viviendo en Costa Brava, pues... y no estaba dentro de la ciudad de Barcelona, no me había pasado. Que me pasó 5 veces en la ciudad de Barcelona, muy fuerte. Voy caminando en estas épocas en que se empiezan a abrir los portales, llegando al Museo de Cera. Y veo una señora, ya yo sé, es un ser, un espíritu de luz encarnado en un cuerpo, ¿ok? Puede ser un ángel o un extraterrestre. Barcelona está llena de extraterrestres. No les diré exactamente las zonas, pero conozco, esto es otra cosa. Y les voy a decir que se comunicó conmigo de una manera tan bonita. Me dijo las cosas que me preocupaban, me dijo cosas de mi futuro, todo mentalmente, en un momentico. Y me dejó, era tal la sensación tan deliciosa que me dejó flotando. Pasé el día más divino de mi vida. Flotando, porque me comuniqué con uno de estos seres que tenía tanto tiempo sin ver. Allí te pueden pasar cosas que no te pueden pasar en ningún lado. O sí, por supuesto que hay otros sitios, pero si vamos a buscar un lugar energético donde pasa de todo, es en Barcelona. Y luego pues me pasaron cosas en el museo. Pero eso me las guardaré para otro día. Bueno, brujillos. Miren, tengo 3 mensajes aquí. 1, 2 y 3 de sus ancestros para ustedes. ¿Qué les parece?
un pequeño toquecito, hace años que no se los doy, para un mensajito de sus ancestros. ¿Qué les parece? Son mensajes un poco extraños, pero se los quiero dar. Escojan 1, 2 y 3, a ver qué tal, qué les sale. Ok, brujitos, vamos a ver, 1, 2 y 3, ¿qué les parece? Vamos con este. Estas son cartas de esta época. Okay. Fíjense que es una mujer en un viaje oscuro, en un bosque oscuro, atravesando la oscuridad. Dice: hijas de nuestra madre, la diosa, la madre tierra, caminantes de lo desconocido, hijas o hijos, por supuesto, estamos hablando de ambos. Llevad con vosotros en este viaje todo lo que habéis perfeccionado y que traéis de otras épocas. Aquí están hablando perfectamente de tu herencia, si te pones a ver, de tu herencia espiritual, de tu herencia de dioses y tu herencia y tu conexión con tus ancestros. Llévalo en este viaje que estás comenzando para atravesar tu oscuridad y llegar a tu luz. Esto es el mensaje que estoy mirando aquí. Muchos están comenzando este trabajo. Por cierto, ya saben que tienen mi curso de dioses oscuras, ¿verdad? 19 dioses oscuros que trabajamos, no de forma iniciática, pero que les van a ayudar muchísimo. Y también está el curso de brillo, ya saben, ya está terminado, quedó precioso. Ok, vamos con otro. Número 2. Ajá. Esta. No, ¿qué nos dice? Se llama el embrujo. Una mujer sentada, muchas manos alrededor. Esto también me habla de ancestros. La rotura del suelo bajo tus pies desnudos. El crujido de las paredes cuando el frío besa la carne. Estamos hablando de esta época. Nunca se está realmente solo. Ten la confianza de que tienes la compañía de los antiguos, aún presos dentro de tus huesos. Esto es increíble, esto es increíble. ¿Qué te están diciendo? Tu herencia genética está dentro de tus huesos, todo lo que has vivido, tus ancestros están ahí, no estás solo. Quieren ayudarte. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y fíjense que tiene las manos apareciéndole, aunque ella está en una situación como de oscuridad, de angustia, ella o él, ¿no? Ellos están ahí, se están presentando. Esto es símbolo de que se están presentando las cartas que han salido. O sea, esto es increíble. A ver, brujito, última opción. Y nos vamos. Ok, número 3 que sale. Miren, es que mejor no pudo salir. Ancestros, es que están presentes. Que miren, estas cartas hablan de miles de cosas. Y miren la que me viene detrás. Se las voy a leer también, ancianos. ¡Wow! Y no siempre hablan de esto, hablan de brujería, hablan de otras cosas. O escuchen. Ancestros, sisean, susurran, como si temblasen desde tan profundo que solo las raíces de la tierra pueden develar la desnudez que esconden estos votos hechos en silencio. Es la conexión que tenemos con nuestro árbol ancestral, con nuestros ancestros en sí. Los votos que se han hecho, tanto mal como para bien. Los susurran en tus oídos. Vamos a liberarlos para ti y para nosotros. Te vamos a ayudar. Un escalofrío ancestral camina a lo largo de la columna vertebral, indicándote el camino. Vamos a dejarnos llevar. Vamos a conectarnos. Están presentes. Miren que no les miento. Ancestros. Bueno, sé que está al revés la carta porque... Bueno, la cámara está al revés, pues. ¿Cuál es el problema? Si la volteo salgo así. Ya me compraré una mejor, tranquilos. Pero por ahora ustedes no me están dando suficiente para comprármela. Hay que criticarlos de vez en cuando. Miren, ancianos. Vamos a leer esta que salió atrás, que me gustó. Ancianos, ¿ok?
tómenlo como uno para todos, un mensaje para todos. Nacidos de una semilla dentro del vientre de la luna, son los que aportan los toques de sabiduría que se sienten sobre nuestros corazones y se introducen en lo profundo de la médula de nuestro espíritu, aclarando nuestro entendimiento. Estos son nuestros ancianos brujos, nuestros ancestros brujos que están hablando, brujitos. Están escondidos en la semilla dentro de ustedes. Es que se están presentando, todos los mensajes son de es que es increíble. Mira, aquí pueden salir cosas como no sé, como otro tipo de cosas, que si el silencio, que si la tercera cosecha, que si el arraigo, que si la escoba, cristales y hierba. Pero todo lo que me salió es de ancestros, están con nosotros, nos están ayudando. Vamos a tomar la sabiduría de nuestros ancianos. Vamos a recordar todas estas generaciones brujas que tenemos, porque la mayoría de los que estamos aquí tenemos siempre en algún momento algún brujo, si no, no nos interesarían estas cosas. Aunque todos los seres humanos tenemos una naturaleza muy espiritual y nos gusta, pero ustedes saben que hay unos que nos gusta más que otros. Estamos metidísimos en esto. Eso quiere decir que tenemos como herencia bruja a estas ancianas, a estos ancianos, a estos druidas, a estos seres mágicos, ¿ok? Que los ancestros los bendigan, ¿ok? Que puedan conectar con sus ancestros positivos, en lo positivo y lo negativo, e integrarlo y llevarlo para lo mejor para ustedes, para sus familias, para sus hijos, porque si ustedes no resuelven ese problema en el árbol, de alguna manera eso va a recaer sobre sus hijos. ¿Quieren que recaiga sobre sus hijos? Vamos a trabajar entonces, ¿ok? Bueno, brujitos, que los ancestros los protejan y los guíen. Les mando muchos besos, muchos abrazos y que pasen el más hermoso y conectado Día de Muertos, Halloween, Samhain, Hallowmas, Samhain, todas las celebraciones que ustedes quieran, Día de Todos los Santos, para todos. Conéctense, porque esto es lo mejor que pueden hacer por ustedes. Nos vemos en el espejo la semana que viene.